La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Filipenses 2 continúa el hilo de pensamiento que traía Pablo desde el capítulo 1, especialmente a partir del verso 27, sin respetar las divisiones de capítulos que se hicieran posteriormente. Tratemos de abarcarlo todo partiendo de sus dos grandes divisiones. Primero, llamado a la unidad. Pareciera haber una estructura de sándwich entre el verso 1 y el 18. En conexión con las exhortaciones finales del capítulo anterior, este capítulo inicia haciendo un llamado a permanecer unidos en amor, donde la palabra clave es gozo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, declara el verso 2. En el otro extremo de la sección, Pablo invita en el verso 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, con la diferencia que acá el contexto del verso 16 apunta a una unidad en la palabra de vida. Acercándose al centro, los versos 3 y 4 declaran, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y por la otra punta, el 14 y 15 dicen, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Como puedes notar, estas admoniciones apuntan siempre al gozo de la unidad de la iglesia. Pegadito al corazón tenemos el desafiante llamado del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y, por el otro lado, los versos 12 y 13 que podemos resumir en las frases, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ambos desafíos no se desalinean del propósito principal de la unidad. Y, justo en el centro, tenemos el bellísimo himno cristológico de los versos 6 al 11. De tal manera que el ejemplo inspirador para practicar todas estas virtudes que promueven la unidad del cuerpo de Cristo es Jesucristo mismo, quien no se aferró a su igualdad con Dios según el verso 6 de la Dios habla hoy. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, según el 7 de la Nueva Traducción Viviente. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según el 8 de la Biblia de las Américas. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, según el 9 de la Reina Valera contemporánea. Es decir, el secreto de la unidad está en procurar la humildad de Cristo antes que la exaltación que vendrá por añadidura, y en permanecer enfocados en aquello que sacude el corazón de Jesús, la salvación de los pecadores, por lo cual estuvo dispuesto al gran sacrificio. Y segundo, elogio a dos misioneros. Como si pretendiera presentar dos ejemplos de carne y hueso de los altos ideales presentados, Pablo ocupa la gran sección de los versos 19 al 30 para hablar de sus planes de enviar a Filipos a dos hombres de su confianza, a quienes se elogian por su carácter y sus virtudes que reflejan el carácter de Cristo. El primero es Timoteo, a quien considera como hijo, según el verso 22, quizá porque era el que más reflejaba la manera de pensar del apóstol, según el 20, y a quien planeaba enviar más adelante con la noticia de su liberación de la cárcel, como parece insinuar en los versos 23 y 24. Y el segundo es Epafrodito, a quien describe en el 25 como mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Y en favor de quien pide, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme, según los versos 29 y 30 de la Nueva Versión Internacional. En resumen,
Si decidimos renunciar a todo como Jesús por amor a su iglesia, entonces llegaremos a ser como Timoteo y Epafrodito, quienes estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por la causa del Evangelio. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.